de nuestra actualidad, de nuestra realidad chivilcoyana. El día después del 1 de mayo, el día después del Día del Trabajador, de la Trabajadora, el día después de esta nueva conmemoración, ¿sí? Aunque también ayer estábamos escuchando distintos actos, por ejemplo, el que realizó la CTA en la tarde de ayer, y muchos de quienes fueron oradores, de quienes participaron, de muchos sindicalistas, decían, bueno, obviamente también festejo, ¿sí? Que no nos saquen, digamos, esta posibilidad de festejar, de celebrar, que la realidad es complicada, es dura, pero también no deja de ser una celebración, un festejo para los trabajadores el 1 de mayo. Hemos invitado para abrir esta mañana del centro, para con las repercusiones de lo que fue este 1 de mayo, a Germán Pruso, que es el secretario general de la CTA, de los trabajadores aquí en la ciudad de Chivilcoy. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿qué repercusiones, sí, de lo que fue este 1 de mayo y las sensaciones que se recogieron, ¿no? de esta fecha? Bien, las repercusiones fueron buenas. Concurrió para nosotros un buen número de compañeros y compañeras. Estuvieron representados todos los sindicatos que de base que nuclean dentro de nuestra CTA, que es Regional Chivilcoy Chacabuco Alberti. Y como decías vos, nosotros, a pesar del triste momento que está viviendo el país, y no es que lo vive por arte de magia, sino por decisiones gubernamentales del presidente de la Nación y de su equipo económico, como te decía, es una situación triste, un momento muy feo para el pueblo trabajador. También tenemos concurrimos a estos actos con la alegría de encontrarnos con muchos compañeros y compañeras una vez más en la lucha. Germán, déjame preguntarte ante todo, ¿cuáles son hoy las inquietudes principales, las preocupaciones, sí, que tiene hoy digamos, el mundo obrero? Yo ayer hacía como un corte. Veníamos con una serie de preocupaciones por la grave situación hasta el día anterior que se aprobó, que se le dio media sanción a la ley base, y bueno, empezamos a tener otras conversaciones con más preocupaciones después que se aprobó la ley base. Básicamente, con esta media sanción no hay una buena, no hay una que beneficie a ningún sector de trabajadores. Y con las preocupaciones que veníamos hablando anteriormente, desde que comenzó el gobierno de Milei, eran la fuerte caída y deterioro del salario, del poder adquisitivo, el excesivo aumento de las tarifas, tanto de luz como de gas, el aumento de la nafta que no para y se traslada a precios, el trabajador que todavía tiene la suerte de conservar su empleo, está llegando casi con lo justo o no está llegando a fin de mes, y no estamos hablando de que tenga gastos recreativos, por decirlo de alguna manera. Sí, no está teniendo gasto en el ocio, en el acceso a la cultura, a comprarse un libro, a salir a tomar un café. Está pagando tarifas y comprando comida. Sí, más las tarifas con el aumento que vinieron, ¿no? Exacto, sí. Hoy cuando venía para el programa escuchaba en la radio que, en una radio de Capital, que hacían un análisis y comentaban que el ministro de Economía frenó una parte del aumento que iba a tener la boleta de luz. Lo frenó porque esperando el número de la inflación. O sea, que más allá del número exorbitante que llegó a cada hogar, falta un poco más todavía. Claro, dependiendo del número de la inflación. Claro, están manejando, viendo que no se les dispare el número de inflación, porque vienen prometiendo que va a ser de menos de un dígito. Entonces seguramente esos aumentos de luz, y creo que de nafta también se hablaba, van a venir en el mes que viene o un poquito más adelante también. Bueno, esto se suma, a ver, porque cuando cerramos, por ejemplo, el año pasado, había una problemática, y la problemática era el tema de la inflación, ¿no? Y poder controlarla. Ahora, llegamos a un mayo de 2024 donde se han incrementado, ¿sí? estas problemáticas.
ya no solamente es llegar al índice inflacionario, sino también lo que estamos charlando, ¿no? El tema de las facturas, el tema de los aumentos constantes, ¿sí? Y bueno, esto obviamente, y el salario siempre queda atrás. Sí, va quedando atrás. Mes a mes hay que tratar de hoy alcanzar. Ayer en un programa de televisión, cuando llegué a la noche a casa, miraba y decía, estaba haciendo la editorial, el periodista, y dice, el trabajo dignifica. No, lo que dignifica es un buen salario. Sí. Tener trabajo y tener un buen salario para que nos alcance para todas las cosas que yo te decía anteriormente. Hasta el año pasado, con el gobierno de Alberto Fernández, si bien había una inflación que no supieron o no pudieron controlar, los trabajadores registrados, los trabajadores registrados, porque en ese momento también había muchos trabajadores no registrados, los trabajadores registrados estaban siempre por encima de la inflación. Los sindicatos cerraban paritarias cortas por encima de la inflación y no se les ponía un pie encima al número de la paritaria y tampoco se negaban a homologarlas, cosa que sí está haciendo este gobierno. Ayer se habló en el acto, ¿no? Se habló de unidad, se habló de, en este caso, poder abrazarse con todos los compañeros y todas las compañeras, ¿no? Que estaban necesitando justamente, digamos, hoy que se los ayude, porque de hecho también tuvieron que intervenir, por lo menos en el acompañamiento, ¿no? Ante algunas situaciones que se fueron produciendo. Y obviamente, bueno, estar también atentos, sí, a lo que pueda llegar a pasar, fundamentalmente en la defensa de las fuentes laborales. Exacto, sí. Ayer hablábamos, casi todos los compañeros que hicieron uso de la palabra mencionaron el abrazo. Sí. Y lo que yo te decía al principio también, que para nosotros fue un día de alegría, de encontrarnos con los compañeros, también por eso, por abrazarnos con los compañeros y compañeras. Sí, y estamos muy atentos, no solamente a la brutal caída del poder adquisitivo, sino también a la pérdida de fuentes laborales. Ya hubo despidos masivos en el Estado, y eso también conlleva a la caída del sector privado, porque si un trabajador es despedido de ANSES, deja de comprar en el almacén, deja de llevar el auto al mecánico, afecta toda la diaria. No estamos hablando de macroeconomía, nada, estamos hablando de la vida diaria de cada uno de esos trabajadores que por desgracia y por intención de este gobierno nacional ha perdido su fuente de ingreso. Sí, una persona que pierde su trabajo en Chivilcoy, como así mismo pasa en otras ciudades, sí, son personas que dejan de mover la economía interna, la economía local. Es eso, sí. Cristina siempre lo remarca eso. Y con lo que cuesta después conseguir otro trabajo. Un porcentaje altísimo de la economía del país es consumo interno. Y el consumo interno se mueve cuando el trabajador y la trabajadora tienen plata en el bolsillo. Claro. Y no hay ni hablar de lo que decías vos, lo que cuesta después conseguir otro trabajo, y más a determinada edad. En el caso que remonte un poco la economía, ¿qué empresa, qué negocio va a contratar a una persona de más de 50 años? Sí. Ya para que te contraten a esa edad, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Tenés que ser un profesional especializado. Sí, un trabajo muy calificado. Muy calificado. Después, si no, viste, es que lo vemos en las entrevistas laborales. Exacto, sí. Que las pocas entrevistas laborales que van surgiendo siempre te marcan una edad entre 20 y pico, 30 y pico. Sí, y con 10 años de experiencia. Y con 10 años de experiencia que no sabemos dónde lo tuvieron que hacer en secundaria, los 10 años de experiencia, ¿no? Germán, bueno, también hay otra cuestión, que ayer, de hecho lo estábamos hablando antes de ingresar al aire, y que también lo mencionaste, ¿sí? en tu locución, y que tiene que ver con, bueno, el tema de la baja de fondos a las provincias, ¿no? Digo, porque hay muchos también trabajadores y trabajadoras cuyo sueldo dependen de la provincia de Buenos Aires. En este caso sí, y si hablamos puntualmente de lo que es provincia de Buenos Aires, la provincia aporta al Tesoro Nacional un 40% aproximadamente de lo que recauda la nación, y por la coparticipación recibe cerca de un 20%. En los años de Néstor Kirchner, este desfasaje se trató de compensar con lo que se llamaron
transferencias no automáticas. En el caso nuestro, en el caso docente, por ejemplo, una transferencia no automática de nación a provincia es el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Derecho que se conquista después de 3 años de ayuno de la famosa Carpa Blanca. Ese Fondo Nacional de Incentivo Docente representa aproximadamente y en promedio un 10% del salario de cada trabajador de la educación. Cuestión por la cual no puede hacerse cargo la provincia. Lo pagó el primer mes y ya después no lo pagó más. O sea que por decisión del gobierno nacional, los docentes, para dar un ejemplo puntual, sí, están recibiendo un 10% menos. Y si lo hacemos más amplio, no solamente a lo sectorial docente, que por ahí es lo que más conocimiento tengo, desde un análisis político que hicimos en un plenario donde participó nuestro secretario general Hugo Yasky, Roberto Baradel, la conducción de toda la CTA nacional y provincial, el análisis que hacían ellos, y en el cual coincidimos, es que se está buscando desde el gobierno nacional que todas estas políticas de ajuste y de desfinanciamiento y de ausencia del Estado recaigan en los gobernadores, que se le prenda fuego a la provincia. Para que nosotros creemos vayan con el caballo cansado a la Casa Rosada a pedir algún fondo como para salvar la provincia a cambio de votos como los que obtuvo el otro día con la media sanción de la ley base y con lo que él propone o llama el Pacto de Mayo. Bien. Acá me parece que a veces hay un error común de distintos gobernantes, ¿no? Esto de, bueno, tratar de financiar a las provincias para lo que ustedes dicen, que vayan después a, bueno, pedir dinero, y pedir dinero implique, bueno, yo te lo doy, pero a cambio, ¿sí? ¿No sería más conveniente, digo, que todas las provincias puedan recibir lo que corresponda? ¿No repercutiría mejor en la sociedad? Es la historia del látigo y la chequera, claro, lo que decís vos. De que tantas veces sí, tantas veces mencionada. ¿No? Sí. No sé, pregunto. Quizás estoy equivocado desde este lado del mostrador. No, es lo que pensamos la gran mayoría de nosotros. Es un país federal. ¿Sí? Pero, no olvidemos que nuestro mandatario detesta el Estado. Ha mencionado en varias entrevistas que el Estado es una asociación ilícita. Desde su pensamiento, supongo yo, cuando un Estado sea más chico, para ellos mejor. Como ejemplo, ya que mencionaba hoy la Carpa Blanca, sí. En los 90, en la segunda oleada neoliberal, el presidente traslada todas las escuelas nacionales a las provincias, pero sin los fondos. O sea que automáticamente los gobernadores tuvieron que ver cómo pagaban esos sueldos que antes los pagaba la nación. De ahí surge la Carpa Blanca, no solamente en lo económico, sino en un reconocimiento que el Estado Nacional es corresponsable de la educación en todo el país. Claro. Y en ese sentido también están haciendo lo mismo, básicamente. Que cada provincia se arregle como pueda. Sí, lo que pasa que hoy es muy difícil, ¿no? La propuesta de que no esté más el Estado. Porque no solamente que a nivel nacional, a nivel provincial, sino principalmente a nivel municipal, se precisa del Estado. En todos los ámbitos se precisa del Estado. Tiene que haber un Estado fuerte, que apoye a las provincias, que distribuya. Nosotros creemos, porque de esta discusión sale, bueno, entonces la provincia de Buenos Aires se vería beneficiada, porque aporta al Tesoro Nacional el 40% y recibe el 20% en la coparticipación. Aspecto, sí. ¿Y el resto? Y el resto, si nosotros hablamos de un país federal, no puede ser así de sálvese quien pueda. Que de hecho también lo comprobamos, y aquí nos volvemos a meter en vuestro rubro, en educación. Quizás hoy la provincia de Buenos Aires, haciendo un esfuerzo, puede, ¿sí?, sostener, no sabemos hasta cuándo, los salarios, ¿no? El resto de la provincia precisaban que de hecho no lo tuvieron, por ejemplo, durante el gobierno de Cambiemos, sí, después durante el gobierno del Frente de Todos, precisaban de la paritaria nacional. Exactamente. No llegaban. La paritaria nacional nivela y
compromete al Estado Nacional a colaborar con aquellas provincias que no lleguen hasta ese piso, para que haya un sueldo más o menos equilibrado, parejo o parecido en todas las provincias de un país. No puede haber una diferencia entre el salario mío de mi cargo de base con un trabajador de la educación no sé, de Santiago del Estero, por decir alguna provincia. Sí. En cuanto a lo que es la educación o lo que abarca al sistema educativo nacional, provincias que pueden hacer frente a esta situación son muy pocas, son las del núcleo centro. Y ya Córdoba había problemas, Santa Fe había problemas. Nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos cerrando con los mismos números de la inflación mensual, pero tampoco sabemos hasta cuándo. Y ya provincias con menos recursos tienen problemas. Pero tampoco son tontos, porque a ellos sí les llega una ayuda. No les llega el fondo de incentivo docente, sino que también les llega el fondo compensador, que es eso que yo te decía, bueno, sí. El Estado se compromete a llegar a ese piso que fija la paritaria nacional. Germán, ayer digamos como para cerrar, y también ayer cerraste el acto, hablando bueno de que se necesita, digamos, una clase obrera organizada. ¿Sí? ¿A qué te referís y a qué, digamos, se refiere la CTA cuando habla de clase obrera organizada? Bien, en ese aspecto yo veo que el movimiento obrero organizado tiene que empezar a andar dos caminos en paralelo. Uno es la resistencia, para que no se lleven puestos los derechos que logramos conseguir, como dije yo al principio, desde los trabajadores y los mártires de la clase obrera durante la dictadura, los compañeros que lucharon en los 90, los compañeros que están presentes ahora, no perder derechos y tratar de avanzar en lo que se pueda. Y por el otro lado, construir una alternativa electoral. Del lado estrictamente sindical de la clase obrera, esto se va a lograr con la mayor unidad posible, con la mayor masividad posible y con la mayor movilización. Quedó demostrado el 24 de marzo, que fue hacía años que no había tanta gente en Plaza de Mayo, pero no solamente en Plaza de Mayo. En cada ciudad del país hubo movilizaciones por el 24 de marzo. Lo mismo sucedió el 23 en la marcha universitaria. Sí. Fue enorme la convocatoria en Capital y en muchísimos distritos, dentro del conocimiento que tengo yo, de la provincia de Buenos Aires, se movilizó también muchísimo. Este 1 de mayo hubo una gran movilización en Capital Federal, con las 3 centrales obreras, y en el distrito de Chivilcoy hubo un acto, como así también hemos ido testeando con compañeros de otro distrito, también hubo actos conmemorativos al 1 de mayo. El esfuerzo que tenemos que hacer es que para el 9 de mayo el paro sea contundente y también tener un plan de acción a futuro, pero siempre en unidad. Que no pase como en los 90, que eran todos reclamos sectoriales que se fueron desgastando. Yo hablaba con un compañero el otro día, nos acordábamos de los 90 y dije algo también que me causó gracia. Y eso fue lo que más se viralizó, te digo. Sí, que éramos jóvenes en los 90, estábamos en mi caso estaba en la lucha universitaria contra el arancelamiento, pero un día marchábamos los universitarios, otro día marchaba astillero, otro día marchaba jubilados, otro día marchaban los enfermeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran todas luchas disociadas que se fueron desgastando en el tiempo. En este momento tiene que haber una gran unidad de lucha, unidad en la acción. La lucha tiene que ser del movimiento obrero en su conjunto. Y por el otro lado, sí generar una alternativa electoral para las próximas elecciones. Reclamamos no solamente que el arco político, el peronismo se organice, sino también tener participación. En ese congreso que yo te decía que estuvo Boyaque, él hacía la metáfora de un tren. Los trabajadores hemos estado en lucha toda la vida,
¿no es cierto? Es caer, levantarse, luchar, ganar, de nuevo caer, levantarse, y así hemos ido conquistando derechos. Ninguno fue regalado de los derechos que tenemos los trabajadores hoy en día. Pero ¿qué pasa? Cuando asume un gobierno de carácter popular, nacional, popular, peronista, podría decir, muchas veces te dicen, bueno, dejá que yo conduzco la locomotora, vamos a llevar el país con este rumbo, ustedes vayan al último vagón, siéntense tranquilo ahí. Cuando en la vía aparecen los palos, vienen y te dicen, a ver, ahora los trabajadores tienen que hacer esto. ¿Cuál es la metáfora? Es, ¿qué hace la CGT ahora? Cuando durante 4 años del gobierno de Alberto se habló poco con la CGT o con el movimiento obrero organizado. Entonces, lo que te decía, los dos caminos. Estar unidos con la mayor unidad posible en la lucha del movimiento obrero organizado y estar también en las decisiones para formar un frente electoral que a futuro nos permita recuperar el país. Y lo que comentaba ayer de la época de los 90, que nos reíamos, era que, bueno, como éramos jóvenes, nos refugiábamos en el rock. Claro. Y ahí surgieron grandes bandas. Bueno, y me decía, no, es los 90, sin algo, sin Los Redondos ni Soda, sin algo que cuando pensamos en los 90 nos haga sonreír. Ya no son los 90, es un desierto esto. Y realmente como que me pone triste caer en esa realidad. Germán, muchas gracias por haber venido, como siempre. No, muchísimas Muy gracias amable a vos. por estar con nosotros abriendo este programa y bueno, vamos a ver cómo continúa la situación, ¿no? Nosotros vamos a continuar en la lucha, Sí. organizada, vamos a militar para que el paro de 9 de mayo sea contundente, que se note, que les llegue la información, que somos los trabajadores los que movemos el país. Germán Pruso, muchas gracias. Gracias Muy a vos, amable. Eduardo. Germán Pruso con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, con Germán abrimos esta mañana, por supuesto. Vamos a hacer una tanda aquí a través de la radio y ya continuamos también con otros ámbitos, otros rubros de la información. Ya seguimos.